Bueno, ya si quieren empecemos entonces. Dale, Ya. empecemos. Mira, nosotros estamos, vos sabés, medio siempre siguiendo tus trabajos, en diálogo. Ahora estamos interesados por esta presentación que estuviste haciendo respecto del imaginario textil Sí, sí. y encarar el problema de la comunicación desde ese lugar. En principio nos interesaría saber cómo surgió esa idea de trabajar con el imaginario textil, en Sí, especial sí. centrarte en la Grecia clásica, ¿no? Eh, bueno, como bien sabés, trabajo el tema imaginario. Eso quiere decir, digamos, que en términos de disciplina siempre estoy rondando entre la antropología, la filosofía y la sociología, ¿no? Estoy un poco ahí, no fijándome en qué disciplina trabajo, sino qué problema enfoco. Esa es un poco la ventaja que me da el concepto de imaginario, ¿no? Enfocar un problema, digamos, sin preocuparme demasiado por ahí dónde va a encajar. Sí. La gente de comunicación es bastante común que hagamos estas cosas y que tampoco estoy diciendo nada raro, ¿no? Pero en este caso, digamos, partió de una observación, primero de la observación diaria, digamos, llamémosle de la etnografía de la vida cotidiana, al ver cómo los jóvenes llevaban el aparato en relación al cuerpo. Un poco loco, pero empecé a ver que, digamos, que había una necesidad de llevarlo, no, lo que ya se sabe, muy cerca, pero que además iba como muy cerca del pecho y siempre con los, bueno, como corresponde, ¿no? Con los pulgares tecleando, yendo, con rostros de cara que no correspondían a la situación, ¿no? Es decir, por ahí la gente, no sé, está viendo una tragedia y ellos están sonriendo mirando la pantalla, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención porque digamos, por asociación libre, si todo esta, yo te cuento la parte, digamos, que surgió, ¿no? Y en cuanto a surgimiento, tiene un montón de cosas que son locas, ¿no? Son, Seguro. lo que voy a contar, digamos, no, muy poco serio. Digamos. Después, en todo caso, yo te puedo contar cómo eso formalizó más o menos en un proyecto, pero las circunstancias son esas, ¿no? La observación de la vida cotidiana, ver que, digamos, hay un movimiento de dedo que al final me hacía transmitir o dar la sensación que tenía que ver con las culturas árabes, judeo-cristianas, etcétera, etcétera, lo que nosotros conocemos como el rosario, pero que en realidad, digamos, tiene que ver con, digamos, con toda la repetición de palabras que se hace llevando cuentas con los dedos, ¿no? Eso por un lado. Junto a eso, empezar a ver, digamos, cómo digamos, lo binario, digamos, o una especie de binarismo, estaba metido en relación a muchas pruebas, ¿no? A muchas cosas, no sé, el punto y línea, ¿no? En Kandinsky, digamos, por ejemplo, la idea, digamos, de la conexión que hacían las telegrafistas en el teléfono de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, no sé, una serie de prácticas totalmente aleatorias, pero que en mí, digamos, iban remitiendo a algo, ¿no? Iban a un trasfondo, ¿no? Y entonces empecé a hurgar, digamos, en estas sensaciones, en estas cosas así un poco... Cuando digo hurgar es que esto a lo mejor me llevó meses de darle vuelta, ¿no? Y de sistemáticamente, ¿no? Quiero decir, llevado por una obsesión. También por la obsesión estaba viajando mucho, era una época de muchos viajes, y la verdad que me aburre leer, aunque sea una buena novela, me aburre, y entonces empiezo a observar, a hablar con la gente, y bueno, también tenía que ver con esa circunstancia biográfica. Y lentamente empecé entonces a leer ya de forma sistemática sobre el tema, empecé a leer, digamos, a ver a qué remitía esto, digamos, de lo binario que había dando vuelta, y ahí fue cuando empecé a ver, digamos, que por lo menos en el sentido común, digamos, el tejido era urdimbre y tarama, ¿no? Es decir, había dos hilos que se cruzaban a través de una acción. Y empecé a comprobar, digamos, mucho más allá, digamos, la verdad que en ningún momento se me ocurrió pensar en internet como red de redes, o sea, no... Después, digamos, las cosas... Pero venía por otro lado, venía por la opción, digamos, de cómo ese entrecruzamiento o entrelazamiento, que es un poco la palabra clave que está detrás de todo lo que estoy haciendo, entrecruzamiento, entrelazamiento, generaba algo, y eso que generaba, bueno, era algo nuevo, ¿no? Es decir, de pronto, digamos, se cruzan dos hilos que son nada, y sin embargo esos dos hilos sistemáticamente cruzados se convierten en una superficie que es un abrigo, y puede ser un abrigo, y puede ser un adorno, y puede ser una ropa, es decir, es una segunda piel. Y ya entonces, a partir de eso empecé a ver de forma sistemática, claro,
empiezo a leer de textil veo que figura en el área del diseño, es decir, hay muchas cosas, digamos, a nivel de diseño gráfico, diseño textil, hay muchísimo trabajo, muy bonito, muy lindo. Veo que también está lo textil presente, digamos, después ya más acá, ¿no? Es decir, en los gobiernos con cierta sensación o con cierto acercamiento a lo popular, digamos, han generado organizaciones en torno a lo textil, tomando lo textil popular, etcétera, etcétera, así que hay una organización sociológica en torno a eso. Y también desde el punto de vista ya académico, también la historia de el único, tal vez en relación a la comunicación, la única historia que toma sistemáticamente el tema textil, aunque es un capítulo dentro del desarrollo, es la historia de la computación, ¿no? Cuando se habla, digamos, de los textiles automáticos, de las máquinas automáticas digamos, inglesas, y cómo la tarjeta perforada se convierte en eso, ¿no? Es un aporte de la industria textil moderna digamos, como primer soporte de la computación, ¿no? Después, dándole vueltas, ya claro, uno empieza a ver que claro, la primera programadora, la que se suele decir primera programadora, es una mujer, digamos, trabajando con la máquina de Babbage, con Ada, ¿no? Es decir, y la máquina de Babbage es una máquina, un HAR, por decir así, y ella es la que, según dicen, lo que pasa es que acá hay mucha mitología y es difícil investigar por ahí, digamos, hasta qué punto, pero ella tuvo mucho que ver con convertir ese HAR, esa máquina, en relacionarla con una lógica, ¿no? Y una lógica binaria. Es un detalle biográfico, pero bueno, para mí ya con la sensibilidad textil no me parecía casualidad, ¿no? Es decir, porque sí, efectivamente lo textil va del lado de lo femenino. Cuando digo que lo textil va del lado de lo femenino es porque lo textil popular va así, pero donde lo textil ha ocupado un lugar en el poder es masculino, con lo cual, digamos, no es suficiente hablar de lo textil femenino. Es decir, en la industria textil, que es que en definitiva de la mano de la cual el capitalismo emerge, sí, es una industria masculina en muchos términos. Y en el imperio inca, que es el único imperio donde, digamos, el sistema de comunicación era eminentemente textil, al punto de que ha sido llamado el imperio textil, también lo masculino tenía mucho que ver. Y en la actualidad, muchas culturas, digamos, digamos, pueblos y grupos populares y aborígenes, lo que hacen, digamos, es casi indistinto varón y mujer. Es decir, no, por eso digo que no es algo que yo lo encontré por el lado de lo femenino, ¿no? O de la problemática de género, que lo tiene, que lo atraviesa, como todas las cosas, la problemática de género, sino más bien por esta cosa, ¿no? Esta acción de entrelazamiento, que es entrelazamiento físico, y que las circunstancias, digamos, donde se hace, también es especial, ¿no? La gente se reúne a tejer, está en un lugar especial, es decir, el tejedor ocupa un lugar especial en la sociedad, es decir, bueno, hay muchos elementos, ¿no? Cuando empiezo ya en forma sistemática, digo, bueno, voy a ir a lo griego, ¿no? Entonces uno ve que ahí realmente está muy presente, que en el mundo griego, digamos, existe una comunicación pública masculina, que es la del ágora, que culmina en la retórica, en que seguimos estudiando la retórica, y hay una comunicación doméstica, una comunicación, digamos, familiar, dirigida por la jefa de la casa, la mujer de la casa, y que se hace en torno a lo textil. En torno a lo textil circulan mitos y, digamos, esos comentarios, esos mitos se cuentan, se habla, se comenta, digamos, mientras se teje. Es decir, que el textil, digamos, es el centro de una actividad que no es la política, no es la religiosa, pero que es la transmisión cultural por excelencia, ¿no? Es decir, que a la vez que se hace un textil, se entrelaza historias y se entrelaza la cultura y se entrelaza la gente, ¿no? Entonces, eso, digamos, en cuanto a la historia sociológica de qué sucedía. En cuanto al concepto que tenía el hombre, el griego clásico, digamos, del textil, está, digamos, en dos etimologías se puede buscar. La palabra tecné, que, digamos, cuando decimos técnica, tecnología, vamos a la palabra tecné, pero bueno, ¿qué había detrás de la palabra tecné? ¿Cuál era la tecné por excelencia? Era la textil. ¿Por qué? Porque en la textil hace falta fuerza y habilidad, ¿no? Y además se cruzan, es creativa, ¿eh? La tecné en el textil es creativa, es decir, que es un entrelazamiento creativo. Eso quiere decir también, y los griegos lo utilizaban, que ese es el verdadero entrelazamiento entre los humanos. Sería, digamos, el de la pareja heterosexual que genera, digamos, hijos para la polis. Por eso una mujer tenía que saber dos cosas: tejer y parir, digamos, y ser buena paridora. Sobre todo, digamos, si puede tejer
si puede tejer el macho y la hembra, digamos que es Urdim de trama, y por lo tanto dar hijos, varones y mujeres, para el mundo griego, ¿no? Sabemos perfectamente el lugar que ocupaba la mujer en ese mundo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digamos, el textil era el entrelazamiento, la habilidad entrelazadora, muy de la mano de la mujer, muy bien considerado, no solo por la etimología, que le da importancia a Tecne, sino también la etimología que ya conocemos de texto, ¿no? El texto es justamente eso, ¿no? Un tejido, una trama, un textil. Así que tanto la palabra textil como la palabra la palabra texto como la palabra tecne vienen de ese mundo textil, y en el corazón de todo eso está el entrelazamiento, ¿no? El entrelazamiento.